Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Hoy celebramos la resurrección de Jesús, un acontecimiento insólito que cambió la historia del mundo. José Pablo Sánchez va a hablar con tres jóvenes, Diego, Abigail y Nate, y con ellos vamos a descubrir el significado de la resurrección en sus vidas. Te invitamos también a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter, respondiendo a una pregunta. ¿Cómo celebras tú la resurrección de Jesús? También nos gustaría que nos contaras cómo este programa te ayuda. Para nosotros es importante conocer esos detalles de cómo Dios lo usa en tu vida y lo puedes hacer a través de las redes sociales o del WhatsApp 673-466-366. Pues vamos ya con la entrevista con nuestros jóvenes. Muy bienvenidos, Diego, Abigail, Nate. La verdad es que me alegro mucho que podáis estar con nosotros hoy. Hace algunos años hicimos un reportaje acerca del experimento Marcos, que vosotros habéis estado desarrollando también en la universidad, y me gustaría que alguno explicase a nuestra audiencia en qué consiste ese proyecto. Bueno, pues Experimento Marcos es una obra de teatro en la que participan alrededor de unas 15 personas. Todas ellas pues preparan todo el Evangelio de Marcos, estudian, hacen un estudio de todo el Evangelio. Y lo curioso de esta obra de teatro es que no se sabe quién va a interpretar qué personaje hasta prácticamente 2 o 3 días antes de la representación. ¿Y cuáles fueron los papeles que cada uno de vosotros interpretó en esta obra? Yo empecé haciendo de Pedro y luego en otra representación hice de Judas o de un endemoniado, de un extra básicamente. Ajá. Pues yo hice de farisea, aunque también como Nate, pues también interpreté otros papeles como la mujer sirofenicia o hacer de árbol. Pues yo hice de Pedro, en el que protagonicé, y además Pedro normalmente es quien entra primero en la escena y a veces tenía a Juan que me ayudaba ahí, así que... ¿Y llevabas barba como Pedro? Quisiera. Ojalá. Bueno, la verdad es que estamos aquí principalmente para hablar de la resurrección, ¿no? Porque hoy estamos celebrando el Domingo de Resurrección. ¿Qué se siente cuando estás en medio de una interpretación dramática del Evangelio y estáis de alguna forma reviviendo esos momentos? Pues revivir la resurrección, a mí por mi papel de farisea, la verdad es que me llamó mucho la atención el hecho de tener que castigar de esa manera a Jesús, pero dentro de todo es una gran alegría porque sabes que después de esa resurrección Jesús vence a la muerte y la verdad es que dentro de todo ese sufrimiento hay alegría. Claro, claro. A mí me emociona cada vez que la hago, o sea, realmente pensarlo, leerlo no es lo mismo que verlo, representarlo, tener que sentir la furia o resentir la tristeza de ver crucificado y resucitado a Jesús y luego ponerte en ese papel emociona cada vez. Muy bien, pues la verdad es que para nosotros los cristianos la resurrección es un acontecimiento que lo afirmamos con toda la certeza del mundo, pero hay muchas personas que probablemente se planteen cómo es posible que alguien que ha estado muerto 3 días resucite, ¿no? Y que tengan dudas. ¿Qué le diríamos a alguien que tenga esas dudas que son realmente sinceras? Quien tiene las dudas de si realmente resucitó o cómo fue, pues yo creo que es muy importante que quien tenga la duda realmente sea sincera, ¿no? Porque muchas veces se dice tener la duda y ya se ha preelegido no creerlo. Pero para quien tenga las dudas, a mí de hecho es lo más increíble que me parece de Jesús en particular, que Él resucitó, por lo tanto volvió a la vida hace 2000 años, pero además Él dijo que Él seguía vivo hoy, ¿no? Y nosotros es algo que damos por hecho, pero cuando le das la importancia que tienes cuando tú conoces a un Jesús vivo, a uno que... Cuando tú lees acerca de Jesús y ves cómo Él se comportaba, Él era un Jesús relacional, no era uno distante. Y si además Él dijo que estaba vivo, es decir, hoy tendríamos que buscarle y encontrarle de la misma manera. Entonces, quien tenga dudas sinceras, le digo, no hace falta ir a un sitio en particular, en tu misma habitación. Si tú resucitaste y hoy sigues vivo, déjamelo saber. Claro. Con la sinceridad que... Bueno, pues por las redes sociales nos ha llegado una pregunta también para vosotros y Beni nos va a compartir esa pregunta. Nuestro amigo Chelu quiere preguntaros qué papel os gustaría representar si pudierais elegir a la hora de participar en una representación de la resurrección de Jesús. Pues, ¿qué os parece? ¿Cuál sería la respuesta? Yo creo que tendría que volver a ser Pedro o Judas, sobre todo Judas, porque
al intentar ser una persona que traicionó a Jesús mismo después de verlo y vivir con él, es una historia muy trágica y bueno, te tienes que agarrar a tu parte más oscura para luego meterte en la mentalidad de una persona que haría eso conociendo a alguien como Jesús, representando como lo hemos hecho todos nosotros en nuestra vida personal. ¿Y tú, Abigail? Yo volvería a ser farisea, porque la experiencia para mí fue impactante, tener que acusar de verdad a esa persona que luego ha dado la vida por mí, que me ha salvado, y creo que merecería la pena repetir, sí. Yo creo que sin duda volvería a ser Pedro. Es un personaje, a mí me sorprendió porque yo no lo elegí, me lo dieron, con el que me identifico bastante, ¿no? Cuando él le falla en el momento, digamos, más decisivo y cómo luego Jesús vuelve a por él, le dice, ¿no? Lo que tú no has hecho por amor a mí, yo lo voy a hacer por amor a ti. Es muy fuerte. Muy bien. Espero que tengáis la oportunidad de... Bueno, creo que hay más experimentos Marcos, pero lo mismo en Hollywood os invitan para hacer una película o algo. Hablábamos antes de cómo ayudar a alguien que está sinceramente buscando creer en la resurrección y que tiene sus dudas, ¿no? A vosotros, ¿qué fue lo que os motivó? ¿Cuál fue el argumento, si hay un argumento clave, ¿no? que fue el que de alguna forma fue el factor decisivo para que al final llegaseis a creer en la resurrección? Bueno, en mi caso fue la frase que dice Jesús justo en el momento de su muerte, ya en la cruz, cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A mí me llamó mucho la atención por el hecho de que, pese a todo lo que estaba sufriendo, lo hizo todo por amor, y él buscaba justificarnos a todos los que estábamos allí en ese momento, que no nos tuviera esto en cuenta, porque él mismo podía haberse vengado de todos nosotros y haber hecho calamidades, pero no, su amor es donde más se manifiesta. ¿Diego? Sí, realmente yo personalmente no tuve un argumento, digamos, por este argumento creeré, ¿no? De hecho, al final hay argumentos, pero es un pasito que hay que dar, es una decisión personal, digamos, podríamos decir de fe. Lo que a mí me sorprendió realmente es que después de yo creerlo y en mi búsqueda y cuando vas mirando distintas cosas, ves que realmente hay evidencias históricas, hay evidencias de muchos tipos que apuntan a una resurrección. Para mí la sorpresa fue esa, ¿no? Que después de creerlo resulta que incluso para alguien que no crea hay un montón de argumentos, que de hecho invito a que cada uno indague. Claro. Y busque por sí mismo. ¿Y tú, Nate, qué piensas? Sí, pues como ha dicho Diego, hay una cosa que ocurre en la película que se llama El caso de Cristo, que es clínicamente comprobado que Jesús murió en la cruz. Entonces tenemos como esos hechos históricos de que no solo inventó alguien o no fue un delirio colectivo, sino que estoy creyendo en una historia que de verdad ocurrió. Y eso a mí me sirve cuando estoy en casa y cuando estoy reflexionando sobre una persona que murió por mis pecados, y todo lo que dice Jesús en la cruz, en el momento que muere, como que cobra vida con eso, y todo lo que dijo de perdonarnos, de sentir amor por nosotros y de absorber nuestros pecados y pagarlos, a mí me consuela muchísimo cuando yo estoy sintiendo algún tipo de desconsolación o tristeza dado por mis pecados. Me alegra que mencionen la película El caso de Cristo, ¿no? Y de hecho me gustaría animar a nuestra audiencia que si hoy tienen oportunidad, día de resurrección, que vean esta película porque es poderosa, es tremenda. Sí. Y es un caso real, además, no es una ficción, es un caso real. ¿Qué implicaciones tiene para un joven como cada uno de vosotros el creer en la resurrección? Es el tener que estar en una lucha constante. La gente trata de combatirte, de tirar al suelo todos tus argumentos e incluso tus propias creencias, pero aún así nosotros intentamos fortalecernos más en Cristo y asegurarnos de que lo que creemos es algo cierto y que realmente lo creemos por fe, ¿no? Pero sí que es una lucha. O sea, Sí, yo también diría que en un cierto modo es un poco exclusivo. Si tienes que afirmar la resurrección de Jesús, eso afirma toda la fe cristiana y de manera totalmente no faltando al respeto,
se tiene que excluir a otras historias, a otras versiones de religiones que simplemente no compaginan con eso. Entonces tú tendrías que decidir si creer en la resurrección de Jesús, que afirma toda la fe, si es una decisión que quieres tomar, porque no puedes creer en la resucitación de Jesús, pero también creer en otros dioses, otras deidades, porque simplemente no se combina. Claro, es un sacrificio que hay que tomar. Ya. No, tiene desde luego muchas implicaciones para los cristianos, ¿no? El hecho de que Jesús resucita es la evidencia máxima de su deidad y que por lo tanto de que todo lo que dijo era verdad y que es el único camino al Padre, ¿no? Que es un poco lo que estás diciendo, y eso realmente tiene un mensaje excluyente, pero a la vez también un mensaje de esperanza. El día de la resurrección siempre es un día para celebrar, ¿no? Estamos celebrando un acontecimiento, un hito de la historia, ¿no? ¿Cómo lo celebráis vosotros? Pues yo creo que un poco el fin, ¿no? El propósito es que aprendamos a celebrarlo todos los días en realidad, ¿no? Porque Él está vivo y es una gran noticia, ¿no? Esperanzadora para toda nuestra vida, no solo para un día específico al año. Pero sí que es verdad que quizá le damos un énfasis, digamos, especial o diferente ese día. Y por lo general yo me junto con mi familia, seres queridos y celebramos. Probamos una buena comida y luego pues con mis amigos o tal, pues se lo recuerdo. Oye, que Jesús está vivo y hoy lo recordamos. Bueno, en mi caso buscamos, como esos días además son festivos y demás, pues buscamos tener o un culto especial que trate de la resurrección o buscar un día para pasar toda la iglesia junta y disfrutar de una comida o de un día de juegos, en fin. Muy bien. Sí, en mi iglesia de hecho se hace un culto especial al que se puede asistir para celebrar ese tipo de momento, pero también en nuestra familia tenemos momentos para recordar lo que hizo Jesús en la cruz y todas las promesas que nos dio como familia y como personas individuales, lo que significa eso para nuestras vidas. Recordar todo lo que acabamos de decir y todo lo que significa. Sí. Muy bien, pues hay que celebrarlo, hay que seguir celebrándolo. Y ya para terminar, Jesús está vivo y hay personas que a lo mejor dicen, bueno, si está vivo, ¿por qué no le veo? ¿No? Y, que tantas dudas, si se manifiesta como, yo qué sé, se manifestó a Tomás, pues yo creería, ¿no? ¿Qué le diríais a alguien que plantea eso? En el experimento, Marcos, que yo hice de un personaje que Jesús ayudó y le dijo expresamente, no se lo cuentes a nadie. Y justo fue y se lo contó a todo el mundo. Y creo que eso representa bastante bien lo que Dios viene a hacer, es voy a ayudarte, voy a proporcionar toda esta felicidad, pero el punto de todo esto no es que todo el mundo sepa de manera indisputable que yo he venido a salvaros y que estoy aquí, que lo vea, sino que tengan un poco de espacio para la fe, porque si no la fe no tendría ningún sentido. Entonces tendrían que... Dios quiere que tengas un poco de espacio para que puedas tú tener algunas evidencias y aparte de eso extrapolar un poco, pensar un poco en ello y luego creer en Jesús de manera personal y no porque lo hayas visto. Es un acto de confianza también, ¿no? En todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús demostró a lo largo de su vida, ¿no? Bueno, pues la verdad es que quiero daros las gracias por estar con nosotros en este día y animar a nuestra audiencia a que celebren hoy el Día de la Resurrección. Estamos a punto de terminar, pero no sin antes animarte a leer la Biblia y por eso queremos regalarte este libro de la Biblia, la carta del apóstol Pablo a los romanos, por gentileza de las iglesias evangélicas. Llámanos al teléfono 917434400 y te lo haremos llegar gratis. Y si formas parte del Club de Amigos, vamos a sortear en esta ocasión este libro titulado Aprendiendo a envejecer, un libro del doctor y terapeuta Paul Tournier que nos llega gracias a la editorial Andamio. Necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando estas porciones de la Biblia y ofrecer ayuda espiritual a nuestra audiencia. Así que entra en la web de Buenas Noticias TV o bien llámanos o mándanos un WhatsApp y te explicaremos en qué consiste el Club de Amigos. Gracias por tu atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.